En Estados Unidos, un año después de que el presidente Trump llegara al poder y luego de diferentes enfrentamientos con la prensa estadounidense, el mandatario decidió crear los premios a las noticias falsas del 2017. El republicano galardonó, si se puede decir, a diferentes casas informativas que a su parecer publicaron falsa información sobre su gobierno. Este es un informe del programa Suma la Noticia. Con bombos y platillos fue anunciada una nueva iniciativa por parte del presidente Donald Trump. Y no se trató precisamente de una reforma a la educación o al sistema de salud, sino a un nuevo ataque contra la prensa crítica de su país. Se tratan de los polémicos premios a las noticias falsas del 2017, denominados así por el republicano. El mandatario estadounidense anunció los ganadores a través de su cuenta de Twitter, acompañado de un enlace a la página web del Comité Nacional Republicano con un listado de 10 galardones con estos controvertidos premios. El artículo del economista Paul Krugman en The New York Times sobre las repercusiones económicas de la victoria electoral de Trump fue el elegido por el presidente para encabezar esta insólita lista. El premio Nobel en 2008 aseguró que con el republicano en la presidencia, la economía del país no se recobraría. El segundo medio galardonado por Trump fue la cadena ABC, por una información en la que aseguraba que Michael Flynn, el polémico ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, iba a declarar que el presidente le ordenó establecer contacto con Rusia, información que debió ser rectificada. Y en el tercer puesto del podio está la información con la que CNN afirmó que el republicano y su hijo Donald Trump Jr. tuvieron acceso en exclusiva a los documentos hackeados a la demócrata Hillary Clinton y al Partido Demócrata, que Wikileaks filtró durante la campaña electoral de 2016. En total, CNN recibió 4 de los 10 premios, seguido por The New York Times y el rotativo The Washington Post con 2, las revistas Time y Newsweek y la cadena ABC con 1 cada uno. La polémica lista negra del mandatario, enfocada en cuestionar a quienes a su parecer emiten noticias falsas, se suma a una larga lista de ataques del mandatario contra la prensa crítica de su país, que ha destapado los escándalos a los que ha estado sujeto el republicano. Saludamos a esta hora a Rebecca Baker, presidenta de la Sociedad de Periodistas Profesionales, quien nos acompaña desde Indianápolis. Gracias por estar con nosotros. My pleasure. Un placer. Le pregunto, ¿qué consecuencias, buenas o malas, tiene estos premios para los medios de comunicación? Bueno, el presidente Trump, su anuncio sobre las noticias falsas y estos premios de noticias falsas, no estoy seguro qué impacto podría tener. Fue realmente una gran distracción, entretenimiento para, sus partidarios, quienes, no les gusta lo que están reportando sobre la administración del presidente y las acciones de los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara. Los medios, de hecho, estaban esperando estos premios de noticias falsas porque queríamos ver cuáles de nuestros amigos y colegas entraban en esa lista. Entonces fue algo que yo no creo que debiera ser tomado en seriedad y que no fue tomado con seriedad por una buena parte de los medios. Sin embargo, aunque no se tome con seriedad, vemos que mandatarios de otras naciones están haciendo una réplica de este discurso de noticias falsas para atacar a los medios de comunicación y a la prensa crítica. ¿Cuál es la gravedad de esta situación? Bueno, ese es el peor daño que se está causando. Los Estados Unidos tienen en su constitución y sus leyes una protección para la prensa y otros países no las tienen. Y mientras estos premios de noticias falsas fueran solamente un ejemplo más de la crítica constante del presidente Trump hacia los medios, es que estas críticas constantes se están dándole además a los críticos, a los dictadores y a los líderes de otros países. Que no, en estos países no hay protección para los medios y hay una licencia debido a estas declaraciones para presionar a los periodistas, para arrestarlos e intimidarlos. Esa es la parte más hiriente, digamos, del discurso actual del presidente y de sus críticas contra los medios. ¿Y cómo vulnera los valores democráticos de la sociedad el hecho de que un jefe de Estado, un gobierno en turno, ataque la libertad de prensa y el acceso a la información?
Es bastante decepcionante y es descorazonador, especialmente para aquellos de nosotros que estamos trabajando en el periodismo, que pasamos muchas horas con muy poco dinero, protegiendo el derecho del público a saber qué está pasando en su gobierno, en su comunidad y en su sociedad. Para, reporteros que, renuncian a su tiempo personal, su tiempo familiar, para poder hacer ese servicio público en nombre del periodismo es bastante descorazonador. Pero estamos viendo algunas respuestas. Tenemos 2 senadores de Estados Unidos, Ann Lake y John McCain, que han respondido a estos ataques constantes del presidente contra la prensa, y estamos esperando que cada vez más líderes republicanos y otros líderes digan que no está bien y que esto debe parar. Ahora le pregunto, el día que el presidente Donald Trump prometió anunciar a los ganadores de los Fake News Awards, el senador republicano John McCain publicó una columna de opinión en el Washington Post mostrando su desacuerdo al respecto. Vamos a verlo, lo tenemos listo para que nuestro auditorio lo pueda ver. Los intentos de Trump de minar la libertad de prensa también hacen que sea más difícil hacer que los gobiernos represivos sean responsables. Por décadas, disidentes y activistas de derechos humanos han confiado en investigaciones independientes sobre la corrupción gubernamental para ampliar su lucha por la libertad. Pero los dichos constantes de noticias falsas minan este tipo de reportería y le quitan a los activistas el uso de su mayor herramienta en el disenso. Trump continúa en sus intentos incansables de atacar la integridad de los periodistas estadounidenses y varios medios. Esto le ha dado cobertura a varios regímenes represivos para seguir en su camino. La frase noticias falsas, legitimada por un presidente estadounidense, está siendo usada por autócratas para silenciar a reporteros, minar los oponentes políticos, asustar a los medios y su escrutinio, y a los ciudadanos. La CPJ documentó 21 casos en 2017 en donde los periodistas fueron encarcelados bajo cargos de noticias falsas. Ahora se nos dice a través de Twitter que hoy el presidente pretende anunciar su elección para, cito, los premios para los medios más corruptos y deshonestos. Es increíble creer que un presidente de Estados Unidos iba a entrar en tal espectáculo, pero aquí estamos. Entonces, 2018 debe ser el año en el que la verdad tome una postura frente al poder que lo podría debilitar. Y en este esfuerzo la elección es bastante sencilla. Y en este esfuerzo la verdad necesita tantos aliados como sea posible. Juntos, colegas, somos poderosos. Juntos, tenemos entre nosotros voltear esos ataques, corregir estos errores, reparar este daño, restaurar la reverencia por nuestras instituciones y prevenir más vandalismo moral. Le pregunto, muchos medios de comunicación, incluso algunos senadores, alertaban sobre la posibilidad de que la organización de estos premios estaría violando normas federales de ética gubernamental y podría tener consecuencias para los organizadores. ¿Es así o de qué dimensión estamos hablando? Bueno, mire, es el derecho del presidente a hacer crítica, a su cubrimiento de prensa. Es el derecho del presidente reportar lo que está sucediendo con su administración. La primera enmienda de nuestra Constitución garantiza a ambos lados la libertad de discurso. Lo que creo que esperamos es que haya un entendimiento por parte de todos en el gobierno, todos los oficiales elegidos, todos los que sirven en el gobierno, la importancia de una prensa libre como un cimiento de la democracia. Y debido a esto necesitamos respetarla. Ciertamente puede haber un desacuerdo con cómo un periódico o una estación de televisión cubre una historia, pero digamos, desestimar su derecho a cubrir esa historia es un tema muy distinto. Finalmente le pregunto, ¿qué medidas debería de tomarse al interior del gobierno del presidente Donald Trump y de las bancadas, tanto demócrata como republicana, para evitar que esta ola de ataques contra los medios de comunicación continúe, crezca, o si no hay otra más que aguantarse? Bueno, creo
que bueno, es la sociedad, los profesionales de la sociedad esperan que aquellos en los cargos, incluyendo el mismo presidente, entiendan la importancia de una prensa libre en una sociedad democrática. Y nadie está pidiéndole al presidente que apruebe o que, digamos, apoye mucho de lo que está siendo escrito o transmitido o las noticias que se comparten sobre él. Lo que sí esperamos es que él y aquellos que los respaldan y aquellos que sean sus aliados y colegas en el Congreso y en otras partes lo ayuden a entender lo importante que es la prensa libre y el daño que los ataques constantes contra los medios pueden tener, no solamente en este país, sino mucho más importante en todo el mundo. Agradecemos a Rebecca Baker, presidenta de la Sociedad de Periodistas Profesionales, por habernos acompañado aquí en la tarde fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.